Para este tutorial he sacado a la ingeniera que llevo dentro de mí y he realizado una fórmula que nos va a arrojar los números que necesitamos para trazar una falda plisada cero desperdicio. Bueno, mínimo desperdicio. Entonces, ¿estás lista? ¡Vamos a la obra! Lo primero que vamos a hacer es descargar la hoja de Excel que te dejé en la descripción y ahora te voy a dar un recorrido por esa hoja y te voy a explicar lo que necesitamos para trazar esta falda. Ok, así es como se ve en nuestra hoja de cálculo. Solo debemos rellenar las casillas que están en gris y las casillas naranjas nos van a arrojar los números que necesitamos para esta falda. Esta parte de arriba nos va a dar la información que necesitamos para el trazado de la falda, así como el material requerido. Más abajo tenemos otras opciones que serían el corte. Ya eso tiene que ver con la construcción, pero primero vamos a enfocarnos en los números de arriba. Ok, voy a venir acá y voy a ingresar el largo que yo deseo para mi falda. Luego el contorno de mi cadera. Luego vamos a ingresar el margen de costura. Tenemos dos tipos de margen de costura. El margen de costura general, que se refiere a las costuras base de nuestra falda. Y luego tenemos la costura del ruedo. Normalmente en el ruedo nosotros dejamos o tendemos a dejar un poco más para poder hacerle un dobladillo. Entonces yo le voy a poner aquí en costura general 1,5. Si les da error, significa que mi computadora tiene una configuración donde reconoce la coma y no el punto. Esto depende realmente del computador de ustedes, la configuración del computador, pero ya saben que si les da error, solo cambien la coma a punto o el punto a la coma. Y en el ruedo voy a colocar 3 centímetros. Altura de la pretina, ¿cuál es la altura que queremos tener para la banda de la cintura? Yo quiero que tenga una altura de 5 centímetros. Y esto que tengo acá es la cantidad de tejido mínimo que requiero para esta falda. Cuando me refiero al tejido mínimo, me refiero más que todo al ancho de la falda, ya que el largo no va a cambiar. El largo es el largo que yo quiero en mi falda y punto. El ancho mínimo que requiero para tener una falda con una amplitud más o menos óptima es esta. En mi caso, el ancho de mi tela, el ancho de la tela que yo voy a utilizar es de 140 centímetros, un poquito más que el ancho mínimo requerido. Siempre pueden ir más de ese número. Contorno de cintura. Luego la cantidad de pliegues que queremos en nuestra falda. ¿Cuántos pliegues queremos en total en toda la falda? Yo la voy a colocar 6. Y estos son los números que necesito para trazar mi falda. Tengo la distancia entre los pliegues y la longitud de pliegue. Ok, ahora sí vamos a pasar más abajo donde tenemos la información sobre los patrones que necesitamos. Todos los patrones, así como toda esta información que tenemos acá, incluye el margen de costura que hemos ingresado en estos recuadros acá. Entonces, la primera opción, necesito dos patrones, dos piezas. Una para la pretina que tiene este largo por este alto y la falda que tiene este largo por este ancho, y así se cortaría. Para esta opción, todo esto que está acá sería el desperdicio que arrojaría. Ahora, para la opción 2 tenemos dos piezas para la pretina que las cortaríamos una al lado de la otra y la falda, es decir que tenemos un desperdicio más pequeño que sería este que está acá. Esto va a variar dependiendo del ancho del material, por supuesto. Esto es como un promedio. Hoy voy a hacer esta versión que está acá, la opción 1, porque quiero tratar de usar este desperdicio para hacer bolsillos, que lo voy a hacer en otro tutorial. Y más abajo tenemos una idea general de la construcción. Igualmente todo esto lo vamos a hacer juntas ahorita. Acá nos muestra más que todo la diferencia en la construcción de la pretina. La opción 1 solo debemos doblarla a la mitad. La opción 2 vamos a tener que coserla primero para luego doblarla. Esa sería la diferencia en la construcción de ambas versiones, pero el resultado final de la falda va a ser exactamente igual. Material, pueden usar cualquier tipo de material. Mientras más suelto es, les recomiendo que lo hagan más ancho para que tenga más amplitud y más movimiento. Si es un poco más rígido, les recomiendo que no lo hagan tan ancho. No le agreguen tantas pinzas para que no sea tan voluptuoso. Pueden utilizar tanto material de punto, elástico, o plana, no elástico. La diferencia está en una sola cosa. Si van a utilizar un material de punto,
Como es elástico, no necesitarán colocar cremallera, lo cual es genial. Solamente necesitarían agregarle un elástico. Igualmente al final del video te voy a dar un repaso por todas las versiones que hice de esta falda. En este caso voy a utilizar esta tela plana que no tiene casi elasticidad, prácticamente nada, así que voy a necesitar colocarle cremallera. Les recomiendo hacerla una vez para que entiendan el concepto, para que entiendan de qué se trata y luego pueden empezar a experimentar y a jugar con este patrón. Lo vamos a cortar directamente en la tela, no necesitamos trazar nada por ahora. Y bueno, vamos a ponernos a eso, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es colocar mi tejido al doblez en el ancho. Este sería el largo de mi falda, que en mi caso era 97 centímetros, lo redondeé a 100 centímetros. Entonces aquí tengo 1 metro de tela. Y ahora lo que voy a hacer es cortar lo que sería la banda de la cintura. Ok, ya esto lo voy a reservar y nos vamos a concentrar ahora en los pliegues. Y lo que vamos a hacer es marcar los pliegues en la parte superior, que sería el ancho al doblez, y voy a empezar del doblez hacia los extremos. Y aquí lo que deben considerar es dónde quieren dejar la costura. ¿La quieren dejar en el costado? ¿La quieren dejar atrás? ¿La quieren dejar adelante? En mi caso yo la voy a dejar atrás, lo que significaría que esto de acá sería mi centro posterior y el doblez sería el centro delantero. Para mi caso, yo quiero distribuir mis pliegues equitativamente en ambos lados. Entonces voy a empezar marcando la mitad de la distancia entre mis pliegues. En mi caso, la distancia entre los pliegues es de 10,5. Voy a marcar acá la mitad de eso, que sería 5,2. Entonces voy a marcar aquí 5,2 y luego voy a marcar la longitud de mi pliegue, que sería 11,8. Luego marcamos la distancia entre los pliegues, 10,5, en este caso la distancia completa. Luego 11,8, que sería la longitud de mis pliegues. Luego otra vez 10,5, 11,8. Y aquí lo que me va a quedar es la mitad de la distancia entre los pliegues, así como en el centro delantero, que sería 5,2, más lo que yo haya colocado de margen de costura. Entonces este sería aquí el margen de costura. Ahora sí, voy a hacer piqueticos para poder transferir esa misma información al otro lado. Y ahora empezamos a plegar. La primera sería la distancia entre los pliegues, es decir, que va a quedar plano. Voy a unir los siguientes piqueticos. Le voy a colocar un alfiler. Este sería la longitud de mi pliegue. Y lo voy a colocar tipo caja o tipo tachón, porque así lo quiero yo. Ustedes pueden decidir qué tipo de pliegue quieren. Dejo la distancia entre pliegues y vuelvo a coger la distancia, la longitud del pliegue. Y en mi caso lo voy a doblar de esta forma, tipo caja. Distancia sin plegar, uno las siguientes dos. Ok, este sería realmente como quedaría mi falda. Y esto, si tomo de piquete a piquete y lo calculo, lo mido, debería medir toda esta distancia, debería medir el contorno de mi cintura. Ahorita lo que voy a hacer es pasarle una costura recta en todo el borde para mantener los pliegues en su lugar. Ok, y aquí le cosí todo lo que sería el borde, solamente para marcar mis pliegues. Voy a quitarle los alfileres y ahora lo que voy a hacer es colocarle la banda de la cintura. Ya la he doblado y planchado, le doblé el margen de costura en ambos lados, la planché, lo doblé a la mitad y la planché.
Y ahora vamos a colocársela enfrentando el derecho de la banda al derecho de nuestra falda y vamos a coser por todo el orillo por el doblez que marcamos al plancharla. Ok, ya coloqué la banda de la cintura, la cosí por todo el borde. Ahora vamos a colocarle nuestro cierre. En este caso le voy a colocar cremallera porque la tela no estira. Si están trabajando con telas elásticas solo tienen que cerrarlo y en vez de cremallera agregarle un elástico. Al final del video les voy a mostrar el que yo hice con telas elásticas para que lo vean y lo usen de referencia. Entonces yo voy a usar un cierre invisible y voy a colocarlo desde el doblez, desde la mitad de la banda de mi cintura hacia abajo, en el margen de la costura. Voy a coser este cierre y nos vemos ahorita. Ahora solo nos queda cerrar nuestra pretina o nuestra banda de la cintura y lo voy a hacer de modo de encasillar el cierre dentro de ella. De esta forma. Y hay un montón de tutoriales de cómo poner el cierre, así que no me voy a poner en detalles, pero si quieren que les haga uno, déjenmelo en los comentarios. Aquí le voy a finalizar con unas puntaditas a mano para cerrar esta pretina al cierre y al resto sí le voy a pasar la máquina. Y así quedó nuestra falda, le cerré la costura. Como la falda es larga, le dejé una abertura pequeña para poder facilitar la movilidad. Pero si están haciendo una falda corta o a semipierna, no necesitan realmente dejarle una abertura. También le hice un ruedo sencillo en todo el borde. Antes de que se vaya, quería mostrarles la versión elástica que hice. Esta la hice con un jersey bastante ligero. Le coloqué 10 pinzas y fíjense el costado, lo dejé abierto hasta bien arriba y lo dejé enfrente. Esta abertura la dejé enfrente. Me encanta esta falda, la he usado ya bastante, es una de mis favoritas. Fíjense la pretina, le puse elástico, la cerré completa con overlock, le dejé un espacio donde introduje el elástico y luego la terminé de cerrar. Hice también esta otra versión. En esta experimenté un poco más en la forma de cerrarla. La pretina la hice un poco más ancha, así utilicé un poco más de material también, me sobró mucho menos y le coloqué 2 botones arriba y le coloqué un cierre en la parte de abajo. También le dejé una abertura bastante profunda y la abertura se la dejé al costado. Esta falda me enseñó que realmente no vale la pena utilizar un material tan llamativo. En este caso el estampado es bien fuerte y no se detallan el trabajo de los pliegues. Hice más de 15 pliegues para esta falda. Mientras mayor es la cantidad de pliegues, por supuesto más pequeños van a ser, porque mi material tampoco era tan ancho, entonces no se nota realmente el trabajo del plisado con un material tan llamativo. Para esta falda utilicé una viscosa, también me gusta bastante. Esta es la primera versión que hice, es como un algodón un poco más rígido. Realmente no me gusta tanto porque quedó muy voluptuosa, ya que le hice muchos pliegues y la pretina la cerré un poco similar a la anterior. Le coloqué un cierre, en este caso es un cierre normal, y 2 botones para la pretina. Realmente se puede experimentar muchísimo con esta técnica. Y bueno, eso ha sido todo para este tutorial. Espero lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo. Si lo haces, por favor, no dejes de compartirlo y etiquetarme. Me muero de ganas de ver los resultados, de ver todo lo que hacen con esto. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, escríbelo en los comentarios. No dejes de darle like y de suscribirte si quieres ver más videos como este. Nos vemos en la próxima. Chao.